Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro resumen cuando se cumple la semana 19 de cuarentena en Venezuela. A continuación, algunos de nuestros titulares destacados en los últimos días. La tormenta tropical Gonzalo podría convertirse en ciclón al tocar las costas venezolanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la militarización de fronteras, los discursos estigmatizantes y la criminalización de retorno por la pandemia COVID-19 en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, ambos venezolanos acusados de brindar apoyo financiero a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. A continuación, detalles de esta y otras informaciones en nuestro resumen semanal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra 2 ciudadanos venezolanos acusados de brindar apoyo, asistencia, patrocinio financiero, material o tecnológico para o bienes o servicios a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, líder de la administración socialista. Los hermanos Santiago y Ricardo José Morón Hernández son señalados por la OFAC de ser socios de confianza de Maduro y su hijo. Distribuyen activos para Nicolás Maduro y su familia en todo el mundo. Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para hacer negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes compañías para realizar transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente, mientras Ricardo maneja las actividades operativas, señala el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la militarización de fronteras, los discursos estigmatizantes y la criminalización de retorno por la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Mediante su cuenta en Twitter, el organismo aseguró que estas medidas tienden a promover la discriminación y agravar la vulnerabilidad de las personas desplazadas. La CIDH expresa preocupación ante la información recibida sobre los lugares designados para cumplir con medidas de aislamiento en estados como Táchira, que presentan hacinamiento y no cuentan con agua potable constante ni alimentos suficientes ni adecuados, informó el ente regional. Una nueva semana de cuarentena radicalizada se vivió en la ciudad capital, pero esto no significó la disminución de casos positivos de COVID-19. Esto tras los reportes por parte de la administración de Nicolás Maduro, quienes señalan que las parroquias El Valle y Catia son las que poseen mayor casos de contagio. Asimismo, en pleno centro de la ciudad capital se vivió una protesta por parte de los pensionados. Los manifestantes intentaron llegar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Altagracia, pero tuvieron que movilizarse hacia la Plaza de la Moneda, ubicada a unas cuadras de distancia, donde quisieron desplegar una bandera nacional. En ese momento, la Policía Nacional Bolivariana impidió la manifestación por parte de los jubilados y pensionados. Ahí comenzó el enfrentamiento entre protestantes y oficiales. Finalmente, la manifestación fue reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y civiles conocidos como colectivos. Los uniformados se llevaron detenido al periodista Carlos Julio Rojas, al igual que a Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas. Mientras la Federación Médica Venezolana exigió a la administración de Nicolás Maduro claridad ante los datos de contagios positivos y fallecidos de COVID-19. Un poco más del 18% de los muertos que existen en Venezuela nos corresponde al sector médico y al sector salud un poco más del 25%. Entonces, el 25% de los fallecidos en Venezuela estamos los de primera línea, los que estamos allí en el hospital. Si seguimos cayendo, ¿quién va a atender al paciente a nivel nacional? Y ahí es donde viene la exigencia de todos los presidentes de colegios de médicos, de gremio médico en general, de los hospitales y de la Federación Médica Venezolana, para que se dote de manera definitiva, permanente y total a nuestros hospitales, que son 301 hospitales, y el gobierno sabe exactamente lo que hay y lo que no hay. Esta es parte de la información que se desarrolló en la ciudad capital durante esta semana. Pero continuemos el recorrido informativo con mi compañera Andreina Ramos en el estado Lara. Gracias, Andrea, por el contacto. En el estado Lara, específicamente en el municipio Torres, la ciudad de Carora, la policlínica de esta ciudad, el primer y único centro asistencial privado, permanece cerrado desde hace un mes. Esto debido a que el reciente brote de COVID-19
tuvo lugar en esta clínica, y aunado a ello, pues algunos trabajadores fueron puestos en cuarentena precisamente para evitar cualquier tipo de contagio. Son 13 personas específicamente las que están aisladas en este centro asistencial esperando las pruebas de PCR, que desde hace un mes no les han dado los resultados, y es el mismo lapso que lleva cerrado este centro de salud privado. La emergencia no funciona y a duras penas algunas consultas son las que están pasando en la Policlínica Carora. Por lo tanto, los habitantes de esta ciudad se encuentran sin ningún centro asistencial para ser atendidos. Venir a Barquisimeto tampoco representa una opción porque hay cierre de municipios, y aunado a ello es la falta de gasolina. Esta es la información que manejamos desde el estado Lara. Le invitamos a que usted continúe con más de este recorrido nacional de noticias. Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. En relación a las noticias más destacadas de la semana, podemos mencionarles que en el estado Carabobo conductores han denunciado mala calidad del combustible que se expende en las estaciones de servicios. Argumentan que sus vehículos han presentado fallas. Debido a esta situación, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Ángel Álvarez Gil, hizo un llamado para que este combustible sea revisado y evitar daños materiales. En otras informaciones, Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, aseguró que los deportistas en estos espacios no tienen dónde desarrollarse, pues en lo que va de cuarentena, los espacios deportivos de esta casa de estudios han sido vandalizados y desvalijados. En otras informaciones, mientras en el estado Carabobo aumenta la cifra de contagios por COVID-19, los ciudadanos rompen el confinamiento y salen de sus hogares para comprar lo necesario y poder llevarlo a sus hogares. Muchos tienen que abordar unidades colectivas en las cuales ciudadanos no respetan el distanciamiento social, y hay quienes hacen mal uso del tapabocas. Recordemos que este fin de semana culminan los 7 días de restricción de la cuarentena por el COVID-19. El llamado es a los ciudadanos a continuar en sus hogares, a salir lo estrictamente necesario y a respetar las normas de bioseguridad. Reportó desde el estado Carabobo, Ruth Laverde. Esta semana en el estado Guárico fue noticia cómo las lluvias han afectado a algunas comunidades de San Juan de los Morros. En este caso, la comunidad Tierra de Dios está en riesgo ante la crecida de una quebrada que se encuentra en el lugar. Serían más de 300 familias las que se encuentran en esta condición. También podemos mencionar que hemos contado la historia de cómo algunos venezolanos deben sobrevivir con lo que perciben, específicamente los pensionados que cobran 400.000 bolívares, lo que representan menos de $2 en Venezuela. Esto solo alcanza para comer arroz con huevo. Igualmente podemos mencionar que algunos están afectados para poder alimentarse, sobre todo porque no cuentan con el gas doméstico, y al hacerlo con leña se ven afectados por la lluvia. Esto ha provocado que deban improvisar cocinando con algunos artefactos eléctricos. Otro de los problemas que acecha a la población es la falta de agua por tubería. Además, esta, cuando llega a algunos sectores, está llegando con malos olores, lo que provoca que muchos tengan que improvisar medios de transporte para cargar los botellones. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. Amigos de BPI TV, durante esta semana la información más resaltante del estado de Mérida tiene que ver con la materia de economía, y es que los productores de chocolates de este estado se pronunciaron con respecto a lo que ellos aseguran que están siendo las diferentes pérdidas que están teniendo y también los diferentes problemas que acusan, esto no solamente en base a las medidas de cuarentena, sino también en base a lo que están siendo las fallas en los servicios públicos. Aseguran que la electricidad no les permite realizar completamente su trabajo y que el surtido del combustible no permite que el cacao llegue hasta sus fábricas de producción, lo cual es solamente una de las dificultades que se tienen con respecto a la producción de uno de los chocolates más deseados de toda Venezuela. Ellos también aseguran que muchas empresas han debido de cerrar recientemente debido pues a la falta en las ventas y también a la imposibilidad para producir y para mantenerse como uno de los sectores importantes dentro del estado de Mérida. A pesar de esto, ellos aseguran que se tratan de mantener en este negocio convencidos pues de que están haciendo lo correcto y también de que en algún momento esta situación cambiará para ellos y podrán producir
nuevamente lo que en su momento eran las ganancias importantes que este rubro tenía. Por ello se han organizado a través de un clúster de cacao precisamente para organizar todas sus ideas y compaginarlas. Esta es la información más importante que tenemos por dar desde el Estado Mérida y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Hola, ¿qué tal? En el estado Anzoátegui la noticia destacada de la semana estuvo enmarcada por la protesta realizada por miembros de distintos sindicatos de salud de la región, en el cual exhortan al Ministerio de Salud de la administración de Nicolás Maduro a realizarles pruebas PCR a todo el personal que labora en los 2 centros centinelas del estado Anzoátegui. Según sindicalistas, solamente al 25% de este personal que labora en estos centros asistenciales les han realizado las pruebas PCR. Ellos exigen que al menos les realicen cada 15 días estas pruebas para detectar o descartar cualquier contagio de COVID-19. Por otra parte, también exigieron a las autoridades que les doten de material para protección personal y de bioseguridad para poder acceder a distintos centros asistenciales y centros de diagnóstico integral. Como también exigieron a las autoridades realizar en las entradas de los centros Centinela mayor prevención y reforzar las medidas de higiene y de seguridad al momento de ingresar a cualquier tipo de sala o sector de los centros centinelas y centros asistenciales en el estado Anzoátegui. Esta fue la información más destacada de la semana en esta región del país. Sigan en sintonía del resumen semanal de BPI TV. Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo para informarles a ustedes lo que ha sido noticia durante esta semana. Desde esta región se cumplió lo que sería el cierre total de los establecimientos comerciales, negocios que no estarían autorizados a trabajar por los rubros que venden, recordando que esta es la semana de cuarentena total. A las calles de los 20 municipios salieron autoridades de seguridad y el Ministerio del Comercio, quien indicaba hasta el día miércoles que el operativo realizado habían cerrado más de 800 establecimientos que no deberían de estar trabajando por las medidas de radicalización. Solamente sectores priorizados como las cadenas grandes de supermercados y también las farmacias estarían laborando hasta un aproximado de las 2 de la tarde. También el transporte público se vio paralizado y solamente estaría brindando el servicio en la entidad Bus Trujillo para trasladar al personal de salud y otros casos puntuales en la región. Es la información que tenemos desde el estado Trujillo. Mayra Linares, BPI TV. Saludos, gracias. En el estado de Esparta la noticia de mayor impacto esta semana fue la restricción en la venta de combustible. Un nuevo esquema comenzó a funcionar a partir del día miércoles, con las mayores restricciones que han habido en el marco de toda la pandemia. El esquema que se ha presentado y que está en vigencia da cuenta que solamente los sectores priorizados pueden surtirse de gasolina, sin embargo también con limitaciones. Solamente 2 días pueden ser surtidos y por número de placa. Además de las más de 30 estaciones de servicio, solamente quedaron operativas alrededor de 10. También la medida aplica para las estaciones que venden el combustible a precio internacional, estando alrededor de $15, lo máximo de 30 litros que pueden surtirse todos los sectores. La noticia ha sido una sorpresa por cuanto el sábado se había anunciado la llegada de un buque cargado de barriles de gasolina y se suponía que habría normalidad en la distribución. Ese reporte desde la isla de Margarita para BPI TV. Durante la semana de cuarentena establecida para evitar contagios del COVID-19 en el estado Monagas, una de las noticias más resaltantes es el hecho de que este lunes inició lo que era el esquema correspondiente a la cuarentena radical. Esto implicó que ninguna de las estaciones de servicio pudiese despachar lo que era combustible, debido a que la gobernadora de esta manera asegura que las personas no se mantendrán haciendo filas para poder surtir sus vehículos de gasolina. También es importante resaltar que con el inicio de esta cuarentena radical estuvo el cierre entre parroquias y municipios correspondientes en el estado Monagas, esto para obligar a las personas a movilizarse dentro de sus mismas parroquias y de esta manera evitar que aumente el número de contagios. Es importante resaltar que los diferentes comercios que hacen vida en el casco central de la ciudad cumplieron con esta medida establecida, solo aperturaron aquellas que se dedican a lo que es la distribución y venta de alimentos, corresponden a un sector priorizado, por tanto podían abrir sus puertas
Sin embargo, el horario establecido para este tipo de comercios es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es importante resaltar que el transporte público no estuvo funcionando en toda la semana, inclusive aquellas personas que tenían salvoconducto resaltaban que no tuvieron forma de movilizarse ante la ausencia de este servicio. Ante esta situación, la gobernadora explicó que es importante que las personas continúen cumpliendo con el confinamiento establecido y de esta manera evitar lo que es el aumento de casos en el estado. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latuf, BPI TV. En el estado Falcón, durante esta semana de cuarentena radical, las autoridades gubernamentales extremaron medidas en el municipio de Abajuro, al occidente de la región, debido al progresivo aumento de casos de COVID-19 en esa jurisdicción. Aplicaron medidas en cuanto a la movilización de personas por género y el suministro de combustible. Quedó establecido que los días lunes, miércoles y viernes solo saldrán a la calle las mujeres y los días martes, jueves y sábado los hombres. Los domingos, cuarentena radical. Es importante destacar que estas medidas se mantendrán hasta nuevo aviso. Los domingos nadie podrá salir de su casa. El horario establecido para la jornada laboral es de 8 a 12 del mediodía, solo para sectores priorizados. Hasta ahora Falcón se mantiene con 106 casos positivos de COVID-19 y 5 fallecidos. En otro orden de noticias, tenemos que el pasado 22 de julio la subdelegación del CICPC de la ciudad de Coro desmanteló una red dedicada a la pornografía infantil a través de un portal digital. Fueron detenidas 2 personas tras la denuncia de 27 menores afectados. Este caso fue pasado a la Fiscalía 20ª del Ministerio Público de Violencia contra la Mujer en el estado Falcón. Es parte del reporte que tenemos desde esta región al noroccidente de Venezuela. Soy Martí Barbera, BPI TV. Saludos, estimada audiencia, a nuestro resumen semanal. A esta hora establecemos el presente contacto desde la capital del estado Apure para contarles que esta región llanera del país esta semana fue desplazada como el segundo estado con mayor número de casos de coronavirus por el distrito capital, quedando el estado Zulia como el primer estado con mayor número de contagios, seguido del distrito capital, y en tercer lugar el estado Apure, cerrando la semana con 1.604 casos. Por otra parte, también les contamos que las madres de 2 reclusos que fueron reubicados hace 3 años desde el internado judicial hacia el centro penitenciario 26 de julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico, a 400 kilómetros de San Fernando, la capital del estado Apure, están angustiadas porque dicen no saber de ellos desde hace aproximadamente 6 meses y han escuchado rumores de su reubicación motivado a enfermedad y a precariedad alimentaria. Esta información fue corroborada posteriormente en rueda de prensa de informe anual de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, cuya presidenta informó que 300 reclusos de San Fernando, la capital del estado Apure, que fueron reubicados hace 3 años tras el cierre del internado judicial de San Fernando en el estado Guárico, habrían sido incomunicados y estaban enfermos, una porción considerable de ellos en el pabellón H, contaminados con tuberculosis. Es el reporte que a esta hora podemos ofrecerles desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela. Para nuestro resumen semanal en la Cámara de Castro Rodríguez, Zulay García, BPI TV. Esta semana fue noticia en el estado Aragua que la gasolina ha presentado nuevamente escasez en la región, pues grandes colas se han visto en las estaciones de servicio que están abiertas, pues hay un gran número de ellas que están fuera de funcionamiento. Las colas no se presentan en las estaciones de servicio donde se vende la gasolina a precios internacionales, pues los consumidores no pueden pagarla. De igual forma, pudimos informar que los pensionados y jubilados de la entidad criticaron que no se les permitiera poder protestar a las afueras de la Catedral de Maracay ante la exigencia de sus reivindicaciones, pues consideran que sus ingresos no son aptos para su sustento. De igual forma, pudimos apreciar que los condominios en el estado Aragua están extremando los pasos para salvaguardar el contagio del COVID-19 a través de las jornadas de desinfección y el cumplimiento también de las estricto de las medidas de bioseguridad. También pudimos constatar que a las afueras del terminal de Maracay no se cumple el distanciamiento social por parte de los transportistas y también de los usuarios. Es lo que fue noticia en el estado de Aragua. En la Cámara de Omar Linares se reportó Reinaldo Campins, BPI TV. En el estado Bolívar, la noticia más importante de la semana fue la denuncia que hicieron los familiares de Carmen Elena Aular, una mujer de 69 años
con sospecha de COVID-19 que falleció el pasado 16 de julio en el hospital Dr. Raúl Leoni Otero de Guayparo. Sus parientes dijeron que el cadáver de esta mujer habría sido entregado a los dolientes de otro paciente sospechoso del nuevo coronavirus. Sin embargo, el hospital dice que no tiene responsabilidad en lo que ocurrió. Una semana después, la familia de Carmen Elena sigue exigiendo que se dé con la ubicación del cuerpo de la sexagenaria. Han dicho que introdujeron una demanda ante el Ministerio Público y no descartan solicitar la exhumación de los cadáveres que fueron egresados de la morgue del hospital durante el fin de semana posterior al fallecimiento de la sexagenaria Carmen Elena Aular. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana es que continúan las restricciones a propósito de las medidas de prevención emanadas desde la gobernación del estado Sucre para evitar un mayor número de casos de COVID-19 en una de las regiones de Venezuela donde más números de casos positivos se registran por COVID-19. Ante esto, continúa paralizado el transporte público en la ciudad de Cumaná por órdenes de la alcaldía del municipio Sucre. Con esta semana ya se contabilizan 2 semanas sin servicio de transporte público para los usuarios en general. Una situación o una problemática que inició mucho antes de estas 2 semanas ante lo que era la negativa de la gobernación del estado Sucre de suministrar el combustible para la población en general. Ante esto, durante esta semana se ha visto mucha movilización de personas caminando en los distintos puntos de la capital del estado Sucre, sobre todo aquellas personas que se desplazan en horas de la mañana al mercado municipal de la ciudad de Cumaná y al centro de Cumaná. Entre otras de las informaciones que nosotros también podemos ofrecerles, entre lo más destacado de esta semana es que se espera durante este fin de semana el paso de la tormenta tropical Gonzalo, que considerablemente afectará a los estados Sucre, del Tamacuro y Nueva Esparta, con ráfagas fuertes de viento y además de precipitaciones aceleradas. Este tormenta tropical lleva un paso de 100 kilómetros por hora y un desplazamiento de 67 kilómetros también por hora. Ante esto, las autoridades de protección civil han anunciado que han desplegado todos los equipos en las zonas de riesgo donde se presenta mayor vulnerabilidad ante lo que sería el impacto del paso de este ciclón, que podría incluso convertirse en huracán ante la llegada a las costas venezolanas, y nosotros nos mantenemos alerta a la situación que se pueda desencadenar ante la llegada de esta tormenta. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Durante esta semana fue noticia en el estado Zulia el movimiento sísmico que sorprendió a la población el pasado martes 21 de julio a las 11:16 de la noche, el cual tuvo una magnitud de 4.8 según la escala de Richter, así lo confirmó Funvisis. Incluso tuvo un epicentro a 50 kilómetros del oeste de Sinamaica, en el municipio Guajira. Aunque las autoridades no se pronunciaron en torno a daños en infraestructuras, los ciudadanos publicaron a través de redes sociales imágenes que dejaban ver pequeñas grietas en las paredes de su vivienda al norte de Maracaibo. En otras noticias tenemos que funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al menos a 10 ciudadanos en 2 hechos totalmente distintos por caza de animales en peligro de extinción. Estos ciudadanos estarían siendo imputados por los delitos de porte de arma de fuego ilícito, incluso caza de animales en peligro de extinción. Estas fueron las noticias más relevantes del estado Zulia y con esto ponemos fin al recorrido noticioso nacional. Lo dejamos con lo mejor del deporte y espectáculos. Estas son las noticias deportivas más destacadas de la semana. Empezamos con balompié porque el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, fue detenido el día lunes por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana luego de recibir una orden de aprehensión en su contra por malversación de fondos, falsificación de documentos y difamación en contra del ex seleccionador nacional Rafael Dudamel. En otras notas de este deporte hay que destacar que no habrá Balón de Oro en este año 2020. Así lo anunció la revista francesa France Football, por lo que el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe se mantendrán como los mejores jugadores del mundo por un año más. En otras notas deportivas pasamos al baloncesto de la NBA porque los Minnesota Timberwolves anunciaron que podrían tener nuevo dueño a partir de la próxima temporada y se trata del exjugador Kevin Garnett, quien anunció que podría comprar al equipo de sus amores, en el cual estuvo 12 temporadas antes de marcharse a los Boston Celtics. Del baloncesto pasamos al béisbol. Un venezolano consiguió un nuevo contrato para esta temporada 2020. Se trata del lanzador zuliano Jhoulys Chacín, quien firmó por una temporada con los Bravos de Atlanta, luego de quedar en libertad
ciudad por los Mellizos de Minnesota. Y finalizamos anunciando que ya la temporada 2020 por fin comenzó en los Estados Unidos luego de largo 4 meses y por la pandemia del COVID-19 se vivirá una temporada atípica de las grandes ligas. En deportes, para BPI TV, Wilder Delgado. Amigos de BPI TV, para mí es un placer saludarlos. Quien los acompaña ahora mismo, Jonathan Olivares, @Jonathan Olivares con /S en todas mis redes sociales. Y de inmediato vamos a conocer las noticias más resaltantes de la semana en el mundo del espectáculo. Bad Bunny y YouTube Music lanzaron un documental de la vida del artista del puertorriqueño. El material es parte de la serie de Spotlight de YouTube y ya está disponible en el canal oficial del reggaetonero. El documental muestra el camino hacia el éxito del cantante desde los inicios de su carrera y también habla del proceso creativo que atraviesa el Conejo Malo a la hora de crear un nuevo tema o de presentar algo diferente. Los productores describen el corto como un retrato psicodélico de una superestrella global como ninguna otra y fue filmado antes de la pandemia en la ciudad de Miami. Por otro lado, el venezolano Reggie el Auténtico fue galardonado con 2 discos de platino, uno de ellos gracias a su colaboración en 4 canciones en el álbum 1 de Miguel Ignacio Mendoza Nacho, y el segundo fue un disco de 4 veces platino por las ventas del álbum íntimo del reconocido artista urbano Nicky Jam, en el que escribió y produjo el sencillo Why Not. En lo que va de año, Reggie ha cosechado varios éxitos, entre ellos el sencillo Muévelo que escribió para Nicky y Daddy Yankee, que lideró la lista Billboard como la canción más sonada en Estados Unidos y Puerto Rico. También se suma a su lista el sencillo Vida Loca, el más reciente álbum de Black Eyed Peas en la que Jan y Taiga acompañaron a la afamada agrupación estadounidense. Gracias por acompañarnos en lo más resaltante de la semana del mundo del espectáculo. Nos vemos en una próxima edición. Gracias como siempre por su sintonía. Les recordamos que somos @BPI TV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Velot y como siempre los espero la próxima semana.